Hernán Jensen, jefe de obstetricia del Sanatorio Otamendi. Gracias por esta charla con Partner Channel. Lo primero que te voy a preguntar, vos sos especialista en medicina, específicamente en tocoginecología, obstetricia. En general, ¿cómo ves hoy a la medicina? Bueno, primero, Diego, gracias por invitarme, gracias por todo esto, porque me da mucho placer hablar con vos. Mira, ¿cómo veo la medicina hoy? Veo que cambió el paradigma. Antes era una medicina muy paternalista, una medicina donde el médico decía todo y te obligaba casi a elegir lo que él quería. Hoy estamos en una medicina mucho más centrada en el paciente, con una escucha activa, y que creo que eso dio cosas buenas y cosas malas a el sistema en general. Bueno es que el paciente se sienta partícipe en esto, porque hoy desde cómo quieren un nacimiento o cómo quiere un paciente por ahí sus últimos momentos de la vida, está bueno que participe en esas decisiones. Pero también nosotros hoy con datos, con lo que la tecnología nos permite y con la evidencia, tenemos que informar bien al paciente, porque si no estamos cumpliendo a medias esta cuestión de dejarlo participar, pero el experto es uno y tiene que informarlo bien. Entonces hay un doble esfuerzo, mayor empatía, pero también mayor estudio, ¿sí? Un poco es eso hacia donde va la medicina hoy. Ujú. ¿Y cómo ahí vos nombrabas la tecnología, particularmente en tu especialidad? ¿Cómo entra la tecnología y cómo persiste lo artesanal también, ¿no? A ver, vos hacés de cuenta que toda la vida el control obstétrico, por ejemplo, que es lo que yo hago, era una pirámide así. Teníamos el vértice arriba y abajo. Entonces, al principio le hacíamos poquitos controles a la embarazada y al final la llenábamos de controles y la llenábamos de miedo, porque todo lo que no habíamos visto al principio lo terminamos viendo al final. Hoy invertimos la pirámide. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estudios con mayor tecnología. Uno se llama translucencia nucal, que haces una ecografía, le sacás sangre a la gestante y armás un protocolo y le decís qué riesgo tienes de problemas genéticos, por ejemplo. Después avanzás en el embarazo y por ecografía también ves que ese bebé no tenga ninguna malformación congénita, que no es lo mismo que genética. Genética es un problema de los genes. Malformación congénita es algo que no se formó bien. Entonces, vos para las 20, 22 semanas de embarazo tenés más o menos dominado que ese bebito va a nacer sano o que va a tener el menor impacto posible. Y si no fuese así, vos vas preparando a esa pareja o a esa familia para determinadas cosas que van a pasar después del nacimiento. Fundamentalmente, esto no es ni público ni privado, que nazca en el lugar adecuado. Porque a veces, por más que sea privado y uno piense que hoy lo privado tiene que nacer en el lugar adecuado. Y si tiene que ser el Garraham, tiene que ser el Garraham. Si tiene que ser el Otamendi, tiene que ser el Otamendi. Si tiene que ser otro sistema, tiene que ser otro sistema, pero el lugar adecuado. Ujú. Recién hablabas de cómo veías a la medicina en general. ¿Cómo ves a tu especialidad, a la obstetricia? ¿Qué tendencias están surgiendo en el último tiempo? ¿Cambió la forma de parir? A ver, cambió todo, porque muchas veces hablamos hoy de la crisis global que hay en la natalidad, ¿sí? Un poco es en la tasa de la fertilidad. Se embarazan menos personas, no es que hay menos nacimientos, porque a veces se intenta echarle la culpa a leyes que transparentaron cosas que pasaban siempre, porque interrupciones del embarazo había siempre, pero la ley lo único que hizo es ponerle un marco y decir, bueno, esto que lo tapábamos abajo de la alfombra, pongámoslo arriba y veamos qué está pasando para que por ahí alguno que lo hace en un lugar no adecuado no se muera, ¿sí? Pero hoy se postergó mucho la maternidad y eso terminó atentando en todo el mundo con tasas de nacimiento mucho más bajas. Entonces, nosotros tenemos un desafío, los más grandes o los viejitos de esta especialidad. Pensá que yo ya tengo 30 años haciendo esto o más,
no quiero pensar tanto. Pero bueno, la idea es nutrir a los chicos que vienen atrás de un panorama más integral, porque hoy no sé si alguien en 10 años va a poder vivir exclusivamente de la obstetricia, como por ahí hice yo, que en algún momento elegí obstetricia por sobre ginecología, otras personas elegían fertilidad, pero bueno, hoy hay grandes ramas como la ecografía, como la genética, como muchos se dedican a la estética femenina. Entonces tenemos que también el desafío es formar jóvenes con volver a esa formación que teníamos hace unos años, que era más integral, de obstetricia y ginecología, como para que ellos tengan más campo de acción. Porque si no, siempre la obstetricia fue menos elegida que la ginecología, porque no tiene horarios, porque es más sacrificada, pero también al principio de nuestras carreras era la que te daba de comer, ¿sí? Porque obstetricia en cualquier lado hacía, porque había partos, hoy no hay tantos. Entonces, bueno, reconvertir un poco al joven a, a que pueda tener más variantes dentro de la especialidad. Y para eso tienen que cambiar programas, tienen que cambiar las residencias. Ahí, bueno, hay un punto importante que es de público conocimiento. Los chicos tienen que verse atraídos a hacer una residencia porque después se ven tentados a hacer un cursito y con ese curso salen y eso es mucho más peligroso que hacer una residencia donde estás 4 años a la supervisión de cualquiera de nosotros que tenemos más recorrido y entonces vos sabés lo que después sale a la calle, ¿sí? Entonces me parece que este es el desafío, incentivar a los jóvenes a que vuelvan a estos sistemas, a que se formen mejor, y eso va de la mano también de un mejor honorario, ¿no? ¿Y qué ves en esos jóvenes y cómo lo comparás con ese joven como vos que estudió obstetricia? En esa brecha, ¿qué diferencia hay? ¿Qué cambió? ¿Y qué cambió también en la mujer? Si es que cambió algo, que vos decías que cambió todo respecto de, en algún punto a veces, en términos generales, postergar el embarazo. Mira, yo iría por partes. Sí. O sea, es buena la pregunta, pero yo lo que haría primero es qué cambió en la medicina. La medicina cambió en esto. Antes el médico era el médico, paternalista, como dije al principio, un tipo que imponía. Hoy la medicina está centrada en el paciente. Pero ¿qué pasó con esto? El médico no se reposicionó. Terminó siendo un obrero más de el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Dejó de ser atractivo desde el punto de vista económico y esto trajo aparejado que veamos en universidades muchos más estudiantes extranjeros en la universidad pública, donde, por ejemplo, mi hija estudia hoy medicina. Veamos un montón de estudiantes extranjeros, ¿por qué? Porque la carrera acá es pública, entonces es un poco más barata que en sus países. ¿Y esto qué trae? Que esa gente que estudia en nuestro país después se vaya y ejerza en otros lados. O poca se quede acá, pero con el ansia de volver, entonces no podés armar proyectos integrales. Esto va de la mano otra vez con los bajos honorarios, con la poca estimulación que tiene la gente hacia estudiar medicina, porque estudiar medicina es como 3 o 4 carreras más, vivir unos cuantos años para estudiar, no para hacer otras cosas. Y entonces, si vos vas a perder tu mejor momento de la vida, que son los 20 y pico hasta los 30 años, en algo que después te tenés que reconvertir para poder vivir más o menos bien, y bueno, me parece que ahí hay un punto. Esa es la medicina. En nuestra especialidad es un poco lo que te dije. El desafío es formar otra vez tocoginecólogos. Yo me acuerdo que cuando yo era residente me decían, bueno, vos no te podés casar con 2 mujeres, y obstetricia es una mujer y ginecología es otra mujer. Y yo muchas veces decía, bueno, también si tenés mellizos, ¿sí? Es bueno el ejemplo, no vas a querer a uno más que a otro. ¿Y por qué tengo que Elegir. ponerlo con mujeres? Pongámoslo con mellizos. Pero bueno, después te vas entendiendo que realmente sí hay que especializarse en algo. ¿Por qué? Porque yo hago 7x24 obstetricia y el que hace 7x24 ginecología, obviamente va a saber más ginecología que yo. Entonces,
se empezó a subespecializar mucho y el que hace una cosa no hace otra. Bueno, ahora hay que repensar esto porque con la baja de la natalidad hay que repensarlo y volver a barajar y preparar a los chicos para que salgan más preparados para esto. Pero yo creo que la lucha está en, o no la lucha, porque es fea la palabra lucha, sino en nuestra misión de los más grandes está en volver a recomponer salarialmente al médico, para que esta profesión empiece a ser otra vez más atractiva, porque a muchos les gusta, pero cuando ven el sacrificio que hacemos nosotros por tener una vida digna, y no hablo de por ahí los que estamos en determinados puestos de jerarquía, sino el tipo que está arriba de una ambulancia 24 horas o está de una guardia en la otra. A nosotros nos dicen, identificate con el lugar que trabajás. Sí, bárbaro, yo trabajo 12 horas en un sanatorio, salgo corriendo, voy a hacer un consultorio. Salgo corriendo del consultorio y me voy a dormir a las 12 de la noche. A las 5 de la mañana me despierto porque tengo que estar en la otra punta del país en otra guardia. Y bueno, así, viste, evidentemente no te puedes identificar. Y si no te identificas, es difícil armar equipos, es difícil liderarlos, es difícil todo, que antes era mucho más sencillo, porque el médico laburaba o trabajaba en un lugar y ese lugar lo nutría de un montón de cosas. Y entonces no necesitaba este politrabajo que tiene hoy, ¿entendés? Ujú. Hablabas recién de equipos y de liderar equipos. ¿Cómo es liderar en momentos de tensión, en un quirófano, liderar a un equipo que, como decís vos, si está sometido a tensiones, a desigualdades? ¿Cómo haces vos? A ver, yo creo que lo más importante en el equipo es que el equipo salga a la cancha con el plan de trabajo ya hecho. El entrenamiento es en la semana. Cuando salimos a la cancha ya todos tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Y para esto lo que hacemos nosotros es tener muy claro los procesos. Entonces, en un servicio de obstetricia vos lo que haces es, está bien, por ahí podés tener desigualdades en el plantel y tenés uno que es brillante y otro que hay que meterlo adentro del tren, ¿no es cierto? Pero el proceso lo que hace es equiparar esto. Entonces, vos me decís quirófano, situación de emergencia. La situación de emergencia más grave nuestra son las hemorragias o las hipertensiones adentro del quirófano. Para esto ya hay determinados códigos que se activan, entonces vos con eso al equipo le das tranquilidad de que sabe que cuando aprieta el botón X, bueno, vamos a ir tales y vamos a estar ahí. Y a veces el silencio, no el empezar a gritar, etcétera, es lo que calma todo. Bueno, hagamos lo que dice el protocolo. Si el protocolo dice que hay que sacarle sangre a la paciente y hay que mandarla con un código, se manda con ese código. Solamente la vigilancia activa y la presencia muchas veces es lo que calma. Después el trabajo está en la semana, en que todos se sientan parte de esto, hacerlos participar. Suponete, yo ahora me voy al sanatorio de un Ateneo y después tratamos de participar en congresos, tratamos de participar de involucrar a la gente que yo tengo en el equipo en jornadas científicas, en Ateneos interdisciplinarios. Y eso les va creando una distinta alternativa porque, ¿qué pasa? Vos los haces conocer otra gente. Cuando conoces otra gente, se te abre la cabeza, ¿viste? Esto es como viajar. Cuando vos viajás, empezás a ver distintas culturas y decís, bueno, a mí me gusta más esto otro, tomo esto no lo quiero. Bueno, me parece que el liderazgo hoy tiene que ser un mano a mano, pero marcando reglas, ¿sí? Diciendo, bueno, esto está de esta manera, tenemos que hacerlo, lo podemos discutir, pero lo discutimos antes, no lo discutimos en el momento de la urgencia. En el momento de la urgencia, el protocolo tiene que privar, tenemos que cada uno saber el lugar que ocupamos. Nunca, si vos sos líder, querer correr al que está haciendo las cosas porque vos le depositaste la confianza y sí apoyarlo, pero no correrlo, porque una vez que se dé cuenta que esto era positivo, a la próxima vez lo hace naturalmente. Y a nosotros nos pasó en el sanatorio,
somos un servicio nuevo que empezó en el año 2018, no tiene tantos años el servicio de obstetricia en un sanatorio tan grande como el Otamendi. Y que al principio con el que era coordinador íbamos 3 o 4 veces por semana y nos pasábamos 25 horas dentro del sanatorio, de las 24. Hoy realmente los chicos nos llaman cuando hay algo que se desbordó totalmente. Y esto es lo que me parece a mí que mide, más allá de que uno tiene que cada cosa medirla y poner metas, poner marcadores, etcétera, pero que a nosotros hoy nos necesiten menos es que el liderazgo está bien ejercido, ¿entendés? Recién te pregunté cómo veías la medicina, una pregunta general, pero puntualmente, ¿qué puede mejorar cada uno de los actores de la medicina eh, en función de las cosas que todavía se pueden mejorar? Hablo desde los médicos, desde los estudiantes, desde las prepagas, de las obras sociales, los sindicatos y las autoridades, porque entiendo que todo eso es un sistema que interactúa día a día, en el cual hay tensiones, conflictos. eh, con tu experiencia, ¿qué puede mejorar cada uno de esos actores de la estructura, ¿no? Del sistema? Mira, yo creo que hay una parte de estas políticas que están en lo central. Hoy no estamos en una etapa por ahí que la salud pública se vea beneficiada y que esté puesta en foco. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad, el sistema de salud en general, de hacer ver que somos un servicio esencial y como tal tenemos que tener honorarios acorde, pero no solo los médicos. Acá te estoy hablando del servicio de salud, porque hay un montón de gente invisible que no lo ve, porque el médico por ahí, por ser médico, tiene este politrabajo, pero con el politrabajo vive regularmente bien. Pero el camillero el de vigilancia que está en la puerta del sanatorio, ni que hablar de la enfermería, que creo que es el rol central de todo esto, porque la enfermera, si nosotros vemos un paciente 1 o 2 veces al día, la enfermera la ve 8, y entonces tendría que estar mucho más jerarquizada. Creo que ahí ese es el verdadero punto que tenemos que atacar, que se den cuenta que la salud es un servicio esencial y que los servicios esenciales tienen que estar bien, como cualquier otro servicio esencial, y que si van por el camino de desregular, bueno, desregulemos. Entonces, que nosotros podamos pactar nuestros honorarios con la gente que tengamos que pactarlo. Porque hoy la mayoría somos rehenes de sistemas, sea en el público de un honorario, en la obra social de lo que arregla el sindicato y en las prepagas de lo que la prepaga quiere aumentarte o no en cada uno de los. Por eso me parece que hay que o tratar en las sociedades que en general son científicas de también ver esta pata del Comité de Ejercicio Profesional, como nosotros tenemos en SOGIVA, que es la Sociedad Madre de Obstetricia y Ginecología de Capital, donde nosotros como ser un sanatorio de Capital pertenecemos, o en FAGO, que es la Federación Argentina, y esos comités de ejercicio profesional empezar a cobrar más importancia y a poder empezar a terciar y negociar ciertas cosas con los distintos sectores, ir articulando como para que haya o una ley de honorarios o un honorario ético mínimo ya puesto que dé cierta tranquilidad al trabajador. Y con eso solo, muchas cosas se van a solucionar, porque se va a reorganizar la cuestión. Y muchos chicos que hoy dicen, no estudio medicina o no estudio enfermería porque después tengo que trabajar 27 horas por día para que me alcance para llegar a fin de mes, van a decir, bueno, esto es como estudiar cualquier otra cosa y esto es lo que me gusta a mí, lo voy a estudiar porque después voy a vivir de esto, ¿sí? ¿Te pusiste alguna vez a contar la cantidad de partos que tuviste?
Los conté hasta que tuve 10 años de obstetra. ¿Y cuántos llegaron? Y iban como 1000 y pico, Mil. pero después ya no, porque hubo un momento donde, viste, uno quiere comprarse el auto, la casa, etcétera, y la verdad es que en ese momento con mi socio y amigo hacíamos más o menos 60 y pico de nacimientos por mes, ¿entendés? Y bueno, más los que hacía en el hospital, la verdad que se me fue de las manos. Pero sí, son muchos, muchos. Y en toda esa trayectoria, al día de hoy, ¿qué buscan las mujeres y la familia que los acompañan? ¿Qué diferencias ves a lo largo del tiempo y qué particularidades se notan en estos últimos tiempos? Eso para mí es muy buena pregunta porque es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Hoy nosotros tenemos que centrarnos en el paciente y tenemos que escuchar qué quiere el paciente, porque el paciente cambió. Hoy lo que quiere es... Nosotros en el sanatorio hicimos un plan de parto. El plan de parto es algo que está estructurado y que dice qué cosas querés y qué no. Pero a nosotros nos traían muchos copyright y los copyright eran por ahí de Inglaterra, de España. Entonces pedían cosas que la verdad que eran incumplibles. Entonces dijimos, bueno, sentémonos con toda la experiencia que tenemos y hagamos un plan de parto. Y la verdad que cuando terminamos de escribir el plan de parto, ¿sabes lo que nos dimos cuenta? Que las mujeres no nos piden mucho más de lo que corresponde pedir. Nos piden que tengan sus tiempos, que les expliquemos las cosas antes de hacerlas, no que le vayamos a hacer un tacto y no le digamos que le vamos a hacer un tacto, porque el tacto es necesario a veces, pero no es necesario reiteradas veces. Si pueden no hacer la episiotomía, que es el cortecito, y uno le explica que sí, que se puede hacer, pero a veces si el bebito necesita salir y no sale, hay que hacerlo. Y bueno, hay que hacerlo, pero de una manera justificada, de no sobremedicarlas para que el parto salga más rápido. Entonces están pidiendo cosas que son un poco respetar el proceso fisiológico del trabajo de parto, del parto las primeras horas del puerperio. Es re importante lo que nosotros llamamos COPAP, que es contacto piel a piel, porque el bebito absorbe un montón de cosas de la mamá que se ponen en juego con la adrenalina y el estrés del parto, que le dan defensa, y eso está visto, está respaldado por evidencia y por datos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el sanatorio ahora, hace unos meses pudimos, porque en la pandemia no se pudo, después el comité de infecciones hasta que lo vio, etcétera, pusimos un bando, que es algo que envuelve a la mamá y al bebé, y entonces, sea un parto o sea una cesárea, pueden bajar los dos juntos, como si fuese una mamá canguro, Ujú. el bebé con la mamá. Y eso da una sensación de placer y de confort. Ahora, la que me dice, Hernán, yo no quiero bajar con el bebé, quiero que lo lleven en una cuna, hay que respetarle y llevarlo en una cuna, porque hoy hay que escuchar un poco lo que cada una de ellas quiere. Mientras no quiera algo que vos le tengas que explicar, mira, esto se sale de cualquier protocolo y puede ponerte en riesgo a vos o a tu bebé, ¿sí? Hacemos una ridiculización, yo quiero parir en vertical. Bueno, no se puede, no se puede, realmente no se puede, vas contra las leyes de gravedad, vas contra todo, no se puede. Pero el resto de las cosas en general nos piden, Ujú. y el entorno pide participar. Y yo creo que tiene que participar, porque está bueno que, viste, tengas una cara que es la que vos quisiste que esté ahí Ese momento. en ese momento, ¿sí? Y que sea esa persona la que te aliente, la que te dé un beso, la que te abrace en el trabajo de parto. Porque el trabajo de parto es algo fisiológico, no es algo patológico. Entonces, no es el enfermo que entra con un infarto y entonces, bueno, lo tenemos que meter en un lugar, tenemos que hacer... No, esto tiene que ser algo muy relajado, que sea una experiencia inolvidable. Bien.
¿Cómo ves a la obstetricia acá a 5 años y cómo te ves a vos como profesional a 5 años? Preguntón. Bueno, a 5 años, a ver. A 10, te podría decir, Y, pero a 5 en principio. a la obstetricia la veo que sigue por un muy buen nivel profesional. Esperemos tener pacientes para poder volcar todo esto que estamos estudiando y las cosas que van apareciendo nuevas por la tecnología, la incorporación de la inteligencia artificial a todo esto. Entonces, poder aplicarlo en los pacientes y que haya pacientes. Por eso yo creo que la obstetricia tiene que reformularse en algunas cosas y prestar atención a lo que hablábamos antes de qué es que lo que quiere la mujer y ir para ese lugar y tal vez cambiando un poco esa visión que tienen de lo que es parir hoy, podamos también relajar un montón de personas como para que vean que no es algo que las intimida, las, entre comillas, mutila, y que vuelva a la gente a tener ganas de tener esa familia que todos queremos que tengan y que va a ir para donde tenga que ir. Y en mi caso, yo creo que estoy en una posición donde tengo que explotar ciertas cosas que no estoy explotando recién ahora, estas cuestiones de liderazgo, de formar equipos, llevándome a un lugar un poco más de consultor, de volcar experiencia y de seguir algunos embarazos y no la masividad que tenía antes, ¿sí? Elegir un poco más, tener un espacio como tengo hoy en sociedades científicas para poder aportar experiencia, para poder seguir aprendiendo y volcándolo eso a los grupos que uno lidera, ¿no? Te voy a proponer un juego. Acá en Partner Channel lo venimos haciendo Vale, en diferentes episodios. Te vamos a hacer un ping-pong. Te voy a decir un par de palabras y me tenés que responder lo primero que se te ocurra. dale, Parir, hermoso. quirófano, Un lugar importante, medicina, mi vida. la vocación, Lo que hace que la medicina sea mi vida, hijo. lo más maravilloso. Hernán Jensen, muchas gracias por esta charla con Partner Channel. Gracias, Diego.